Entonces, estamos ya en el último versículo del prólogo de Juan, el Evangelio, capítulo uno, el Evangelio capítulo uno, del 1 al 18, y luego el versículo que estaremos eh, concentrándonos es el 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermosísimo versículo otra vez, hablándonos y exaltando al Hijo por sobre todos, por sobre Moisés, por sobre los profetas y aún por sobre Juan el Bautista mismo, que él daba testimonio de Jesucristo. Pero deja bien claro, no era él la luz, no era él la luz, sino que vino para que diese testimonio de la luz. Leemos entonces los versículos del 1 al 18. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo para él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros, puso su habitación entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan el apóstol, vimos su gloria, gloria como del unigénito, como el Hijo único del Padre. ¿Cómo es el Hijo único del Padre? Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Eterno Padre, poderoso Señor, rogamos que así como estamos ahora entrando en tu palabra y seremos expuestos a ella, Señor, a estas verdades eternas que tú nos has revelado, rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos sostenga, nos instruya, nos guíe en esta lectura, de tal manera que tu palabra, Señor, sea escuchada, que nuestros oídos, Padre, al escuchar el sonido, entendamos que eres tú hablando. Ayúdanos a guardarlas en nuestro corazón y por favor, Padre, ayúdanos a confiar en ellas, a vivir en ellas, a esperar en ellas. Eres tú, Dios Todopoderoso. Tu Hijo amado se entregó a sí mismo por todos nosotros. Y el Espíritu Santo nos guía a cada verdad. Rogamos pues que
esta mañana. Entonces tu nombre sea glorificado, nuestro corazón sea quebrantado y el evangelio sea expuesto maravillosamente de tal manera que brille glorioso, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces, la Biblia eh, eh, es un mensaje, es un libro con un solo mensaje de un solo hombre, Jesucristo. Y en toda la Biblia parecía que este versículo está en el centro de la historia. Es decir, este versículo nos habla de la historia antigua, la promesa de que Dios iba a enviar a su hijo, y luego aquí está la realidad, su hijo está aquí, y luego los apóstoles y profetas anunciaron, Cristo vino, y luego nosotros anunciamos, Él viene otra vez. La Biblia está compuesta por 66 libros. Son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y lo podemos dividir por estilo de literatura, es decir, géneros. ¿Qué clase de literatura es? Yo creo que es importante conocer qué clase de literatura estamos leyendo, porque eso es lo que llevan al error a muchas personas cuando tratan de interpretar las escrituras. ¿Qué clase, qué género de literatura estás leyendo? En el Antiguo Testamento tenemos los primeros 5 libros de la ley. Esa es la ley, los que escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y luego tenemos los libros poéticos. Es decir, otra vez, si no entiendes que estás leyendo poesía hebrea y tienes un conocimiento básico de la poesía hebrea, entonces puedes errar en la interpretación. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Están los libros históricos. Estos nos narran la historia de Israel, de la nación. Y aquí muchos erran porque no tienen la capacidad para distinguir entre las promesas que les fueron dadas al pueblo como nación y luego al Dios, al Israel espiritual, al Israel de Dios. Si usted lee en Primera Reyes 8:56 de las promesas que se le hizo a Israel como nación, dice Reyes 8:56, bendito sea el Señor que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Y escuche bien esto, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, por su siervo Moisés, ninguna de sus promesas ha faltado. Todas se cumplieron. Pero si usted escucha en Hebreos 11:13, dice que estos hombres murieron conforme a la fe, pero no recibieron lo prometido. En Reyes me dice que recibieron todo lo que se les prometió y en Hebreos me dice, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque ellos miraban de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, no hay un país en el que tú llegues y tú digas, este es mi hogar eterno. La tierra misma se convierte en un país extranjero. Nosotros esperamos de Cristo, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Es la patria celestial que estamos buscando. Luego tenemos entonces en estos libros de historia a Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y por último tenemos los libros de los profetas. 5 libros de profetas mayores. Y cuando hablamos de profetas mayores y profetas menores, no es que eran más importantes unos que otros, sino que los libros son más cortitos. Es decir, 5 libros más grandes de libros de los profetas: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego tenemos los 12 libros de los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo
Zacarías y el último del Antiguo Testamento, Malaquías. Y luego tenemos 400 años de un periodo intertestamentario donde no hubo profecías, no hubo revelación, hasta el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y este es tan grande era su ministerio que el Señor mismo nos tuvo que decir, no es Juan la luz, pero era la culminación de todos los profetas. Lo que a mí me emociona es, ¿qué sabía Juan? Juan tenía que leer el Antiguo Testamento y decía, ahora yo tengo que anunciarles, el tiempo se llegó. El tiempo anunciado por los profetas está aquí. Prepara el camino del Señor. Ese soy yo, el que viene a preparar el camino del Señor. Increíble. Luego, el Nuevo Testamento eh, nos habla entonces de Jesucristo. 27 libros, comenzando con 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos un libro de historia, Hechos, la historia de la iglesia cuando el evangelio avanza. Y luego tenemos las cartas de Pablo: Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera, segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y luego tenemos las cartas generales: Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera de Juan, Judas, y luego tenemos un libro profético, Apocalipsis. Esa literatura es única. Ahora, si tú comienzas y lees la Biblia, los libros no están acomodados cronológicamente, es decir, no llevan un orden cronológico, pero lleva un orden lógico, como los salmos. En los salmos tenemos el Salmo 1, que nos habla de la ley, y luego el Salmo 2, que nos habla del Hijo. Es como dos pilares que van a entrar o que forman la puerta y entras a la adoración del pueblo del Señor en los otros 148 salmos. Es decir, tienes que entender la ley, las demandas de la ley, y te tienen que hacer buscar al Hijo. El Hijo, bienaventurados todos los que en Él confían. Es por lógica que necesitas conocer la ley, necesitas conocer al Hijo para poder adorar a Dios. Y luego tenemos a Génesis en el principio y Apocalipsis, un resumen de toda la historia de la humanidad. Ahora entonces, 40 actores, 1500 años de toda clase de personas: pastores, doctores, reyes, carpinteros, eh, pescadores, trabajadores del gobierno, políticos, otros que odiaban la política, y de todos ellos hacen una historia única, la historia de Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, que es Dios. Este Hijo venía a este mundo para mostrarnos el amor de Dios, rescatando pecadores por medio de la fe en la obra y persona de Jesucristo. Así que Juan 1:18 está en el centro de toda la historia de la redención. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el Antiguo Testamento se anunciaba que vendría aquel deseado de las naciones. En nuestro texto, Juan anunció, aquí está, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Los apóstoles anunciaron a la segunda generación. Los que vieron a Jesucristo anunciaban a la segunda generación que ya no vieron a Jesucristo en persona. Juan les dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, damos testimonio y les anunciamos la vida eterna. Esta vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora nosotros 2000 o alrededor de 2000 años más tarde predicamos,
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ellos anunciaban que vendría. Juan anunció, ya vino. Y nosotros anunciamos, vino y regresa otra vez. Así que todos los profetas del Antiguo Testamento esperaban lo que Juan vio. Toda la escritura esperaba el momento en que el Hijo de Dios se manifestaría. Y nosotros hemos sido alcanzados con este mensaje poderoso que ha cambiado y transformado nuestras vidas. La pregunta es entonces, ¿quieres ver a Dios? Ve a Cristo. ¿Quieres ir a Dios? Ven a Jesucristo. Él es Dios. ¿Quieres saber de Dios? Abre la Biblia. Abre la Biblia. Entonces dividamos nuestro texto de esta manera. Ver a Dios. El apóstol, el Bautista, Juan el Bautista dice, a Dios nadie le vio jamás. Ver al Hijo, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Ver al Padre. Él, el Hijo unigénito, ha dado a conocer al Padre. Veamos la idea de ver a Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos no excluyendo, sino estamos incluyendo. Cuando hablamos de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, Moisés, sacando al pueblo de Egipto, él dijo, he visto todo. He visto milagros, he visto maravillas, pero quiero verte a ti. Quiero verte a ti. Solamente eso me falta. Y el Señor le dice, no puedes, Moisés. No puedes. No podrás ver mi rostro, porque no hay hombre que me vea y pueda vivir. Ver a Dios significaría una muerte instantánea. No estamos capacitados para verlo. Su visión nos mataría. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A Dios nadie ha visto jamás. No puedes verlo sin morir. Ahora, en una visión, en Isaías 6, vemos a tres serafines. Y los tres serafines, estos ángeles, tenían 6 alas. Con 2 vuelan, con 2 se tapan los pies y con 2 se tapan los ojos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que Dios hizo a los peces con branquias para que puedan sobrevivir adentro del agua. Dios hizo las aves con alas para que sobrevivan en el espacio, en el aire. Dios nos hizo con pulmones para poder respirar y vivir en la superficie de la tierra. Dios hizo estos 3 seres espirituales capacitados para estar delante de Él. Pero ¿qué crees? No pueden verlo. No pueden verlo. Con 2 vuelan, con 2 se tapan los pies y con 2 se tapan los ojos. A Dios nadie le vio jamás. Es decir, que si pudiéramos ver a Dios en este cuerpo no glorificado, moriríamos instantáneamente. Escucha, escucha, congregación querida, lo glorioso y lo terrible del día en que el Señor se manifiesta. Es algo glorioso, pero es algo terrible. Cuando Cristo vino a la sinagoga, como era su costumbre, se le dio el libro de Isaías. Y él leyó allí en Isaías 4:18-19. Digo, quiere decir, leyó en Lucas 4:18-19. Nos dice que estaba leyendo del libro de Isaías. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
y me ha mandado a predicar el año agradable del Señor. Se paró allí. Pero si tú vas a Isaías, en Isaías 61, 1 y 2, nos dice a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Si es que la iglesia proclama estos dos, proclama el año agradable, el año de la buena voluntad, cuando se te predica el evangelio, se te invita a venir a Cristo, pero también se te advierte del día terrible, cuando el Señor regresa en gloria, porque ese día para uno sería día de gloria, de glorioso, y para otros sería día terrible. La iglesia debe proclamar las dos, el año agradable y el día de la venganza, el día en que el Señor hace justicia. Escucha bien, ¿qué necesita hacer Cristo para destruir a sus enemigos? ¿Sabes qué necesita hacer? Solamente manifestarse. Es todo lo que necesita hacer. Él no necesita pelear con nadie. Él nada más necesita presentarse y sus enemigos serán destruidos. Hay una historia muy bonita. En el huerto de Getsemaní, cuando vienen los soldados a buscarlo, ¿se recuerdan? Y preguntan, a Jesús les pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos dicen a Jesús de Nazaret. Y Jesús le dice, yo soy. Y los soldados se les doblan las rodillas y caen al suelo. Solamente por la palabra que el Señor Jesucristo dijo, yo soy. Pienso yo, ¿cómo sería de poderosa la palabra que escucharon, que fue tal que los dobló y se cayeron al piso? Mira, dice 2 Tesalonicenses 2:8, entonces en el día de la venganza se manifestará aquel inicuo, es decir, los anticristos o el anticristo. ¿Qué va a pasar con él? Este día el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. A Dios nadie le vio jamás, y cuando lo veas va a ser para vida eterna o para perdición y vergüenza perpetua. ¿No dice la escritura, por otro lado, que Agar vio a Dios? Agar, cuando huía de Sara, vio a Dios, y dice Génesis 16:13, entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Y cuando Jacobo venía al encuentro de Esaú, su hermano, en la visión luchó contra el ángel del Señor. En Génesis 32:30 dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada de mi alma. ¿Quién vieron? ¿A quién vieron estos y pudieron vivir? La escritura nos dice que vieron a Dios. Pero venga conmigo, una historia más para ilustrar esto. Cuando el ángel del Señor anuncia el nacimiento de Sansón, cuando la mujer de Manoa ve el ángel del Señor y él le anuncia que va a salir o que van a ser Sansón, en Jueces 13, 17 al 22 nos dice, entonces dijo Manoa al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel del Señor, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Bueno, ¿cómo conciliamos entonces este versículo? A Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿a quién vieron todos estos en el Antiguo Testamento? Mis hermanos, vieron a Cristo antes de la encarnación. Es lo que llamamos nosotros
una teofanía o una cristofanía. Cristo antes de ser encarnado. Pero a Dios nadie lo vio jamás como lo ve el Hijo. A Dios nadie lo vio jamás como el Hijo lo ve, como el Hijo lo conoce. Así que ver a Dios es ver al Hijo y ver al Hijo es ver a Dios. Nuestro segundo punto, Cristo, el Verbo que estaba con Dios, era Dios. Este es Dios, es creador, es la luz, es la verdad, es la gracia. Él es el Hijo de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él sí lo ha visto. Él sí lo ha visto y es Él el que nos los da a conocer. Él está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Aquel que Juan dice que es lleno de gracia y de verdad. No solo es mayor que Moisés, entonces no solo mayor que los profetas, no solo es mayor que todos los sacerdotes, sino que es mayor que Juan el Bautista mismo. ¿Eres tú? Le preguntaron a Juan. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Y Juan confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Juan 6:46 nos dice, no que alguno haya visto al Padre. Y luego aquí está la explicación, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. En el griego se lee de esta manera, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es Dios lo ha visto y lo ha revelado. Este es el que ha visto al Padre, Dios el Hijo. Por tanto, Cristo entonces, como el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, es la revelación única, verdadera, total de Dios mismo. A Dios entonces en su esencia interior, en su plenitud, en su gloria plena, ningún hombre lo ha visto, sino aquel que es Dios, el Hijo unigénito que es Dios, que está en el seno del Padre. Este Hijo del hombre es el que lo ha dado a conocer. Cuando leemos entonces en el Antiguo Testamento que los profetas vieron, que las gentes vieron y hablan de que vieron a Dios, nos hablan de una gloria velada, no completa. La visión que tiene Cristo del Padre es real, es divina, es sublime, es una visión gloriosa, dichosa del amor del Padre. La visión que tiene Cristo de Dios no fue interrumpida cuando se hizo carne. Y nosotros estudiamos ampliamente quién es Cristo, cómo es su persona. La naturaleza de Dios no se hizo naturaleza humana. Dios, el Hijo, tomó para sí, adquirió para sí un cuerpo, pero nunca dejó de ser Dios. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese conocimiento es perfecto, limpio, puro, total. Cristo conoce al Padre como se conoce el Padre a sí mismo. El Espíritu Santo conoce a Cristo como Cristo se conoce a sí mismo. A Dios nadie le dio jamás. El Hijo sí lo ha visto. Y es el Hijo el que nos enseña al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo sí le ha visto y es el Hijo el que nos muestra al Padre. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Escucha bien. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mis hermanos, Cristo nos ha revelado a Dios. Cristo nos ha revelado al Padre. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Juan 10, 14, 15. Un conocimiento íntimo, íntimo, unido, sin dobleces, sin líneas, completo. Yo soy el buen pastor, dice Cristo, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Cómo me conocen mis ovejas? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Ver a Cristo es ver al Padre. Pero ese conocimiento que tiene el Hijo unigénito que está en el seno del Padre es íntimo, es natural. Nosotros no somos hijos naturales, somos hijos adoptados. Nosotros no somos hijos de Dios naturales, somos hijos de Dios por adopción. Pero conocer a Cristo es conocer a Dios. Ver a Jesús es ver a Dios. Entonces, ver a Dios, ver al Hijo. Nadie jamás puede hablarnos de Dios como Jesucristo. Amén. Nadie, nadie. Nosotros podremos anunciar el Evangelio. Podemos orar por los hombres que se arrepientan. Podemos sufrir por la palabra. ¿Sabes? Incluso podemos dar la vida por el testimonio de la verdad. Pero esto solamente nos hace criaturas redimidas, humanos solamente. Pero declarar la voluntad de Dios desde el seno del Padre, revelarla directamente, ofrecerse a sí mismo por medio del Espíritu Santo, santificarse a sí mismo para el sacrificio, ascender a los cielos con poder, escuchar e interceder por los redimidos, escuchar sus gemidos, su clamor, su llanto. Eso solo lo puede hacer una persona con poder divino. Esto es lo que el Hijo unigénito que está en el seno del Padre hace por su iglesia. El que ha visto a Dios ha visto al Hijo, o al que ha visto al Hijo ha visto a Dios. Y el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Ver a Dios en este cuerpo no glorificado significaría la muerte instantánea. Pero viene un día entonces cuando el Señor es manifestado y nosotros con un cuerpo glorificado podremos verlo, amarlo, adorarlo. El resto clamarán con terror y gritarán a las montañas: cúbranos de los ojos de aquel que está sentado en el trono. Pero la Biblia nos dice la misma muerte. El sepulcro no es un refugio que te pueda proteger de la justicia y de la gloria de Dios que será revelada. Juan 14, 6 y 9 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora, ustedes, le dice, ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque me conocen a mí. Y dice, y le han visto. Ver a Dios, ver al Padre, es ver a Jesucristo. Ustedes me conocen y en el conocimiento que tienen de mí, conocen al Padre. Pero también saben que si me han visto a mí, lo han visto a Él. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Ya, es la última ah, traba o el último escalón. Si me muestras al Padre, entonces yo no voy a tener ningún problema para creer en ti. ¿Y qué le dice Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes
¿Y no me has conocido, Felipe? ¿No entiendes esto? El que me ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué me preguntas? Muéstranos al Padre. Ver a Dios, ver al Hijo, ver al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, Él lo ha visto. Y el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, es decir, una proximidad única. Nadie tiene esa cercanía con Dios como el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Escucha, escucha en el original. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La persona de Cristo es la imagen legítima de Dios el Padre. Todas las demás imágenes son un fraude. Todas las demás imágenes son un fraude. Cristo es la imagen legítima de Dios. Ahora, ¿por qué es una abominación hacer imágenes? Sencillo, se los explico rápido. Porque en una imagen vas a tener que expresar cierta parte de lo que es Dios. Es decir, puedes dibujar una cruz. ¿Y qué dejas? ¿Y dónde dejas la resurrección? Puedes dibujar una tumba con luz. ¿Y dónde dejas la ascensión? O puedes manejar un trono con un rey. ¿Y dónde dejas la humillación? Mis hermanos, es idolatría no tener en tu mente toda la persona de Cristo completa. No lo puedes adorar correctamente y verdaderamente si ignoras de su humillación al hacerse hombre, al venir y nacer en un pesebre, a crecer como todos nosotros con todas las limitaciones, a ser perseguido y odiado, tener hambre y sed y cansancio, a sufrir la burla y el castigo y los golpes con odio sin ninguna razón, al ir a la cruz, a ser sepultado, al ser resucitado, al ascender, al interceder y luego esperar en su promesa que Él regresa. Debes grabar en tu corazón toda la historia de Cristo. Deja la idolatría atrás de pensar en cierta parte solamente como un amuleto. Cristo es glorioso. No lo alcanza a dibujar una cruz. Cristo es glorioso. No lo alcanza a dibujar un trono. Cristo es glorioso. No lo alcanza a dibujar ningún ser humano. Pero Cristo es la imagen del Padre. ¿Por qué no podemos ver a Dios? Primero, porque no viviríamos para contarlo. Y segundo, porque Él es espíritu, es invisible. Primera Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero de Cristo se dice, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Escucha Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo? ¿Quién descendió del cielo? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Sabes cuál es su nombre? ¿Y sabes el nombre de su hijo? Dímelo si sabes. La Biblia de las Américas dice, ciertamente tú lo sabes. Y si no lo sabías, ya lo sabes. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Cristo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Él es la imagen legítima del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito.
Hijo de Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra dado a conocer es increíble. Y yo siempre cuando le predico a los testigos de Jehová, les digo, mira, hay diccionarios, búscate un diccionario, ten compasión de tu alma. Dijo John Hill, si no estudias la persona de Dios, ¿para qué naciste? ¿Para qué existes? Busca, ármate, llena tu mente de estas verdades. Escucha, Cristo dio a conocer al Padre. Y esta palabra significa exégesis, exomai. ¿Qué significa la palabra exégesis? La palabra exégesis es ir al texto y decir qué dice el texto, no qué pienso yo que dice o qué creo yo que dice o qué me gusta que dice. No, la exégesis saca del texto. Ex es sacar, como es sacar, salir. Si hay un fuego aquí, buscas allí ex. La otra es ponerle. Y sabes, por años y años y años, yo estaba completamente predispuesto a leer la Biblia así. Y le encontraba todo lo que yo quería, porque yo lo tenía programado ya. Cuando fui enfrentado con esta exégesis y la eisegesis, que una es sacar del texto y la otra es ponerle al texto, tuve un problema grande. Y me dice el maestro, no está allí, Salvador, lo que tú estás leyendo no está allí. Léelo otra vez. Robert Guthrie, con mucha paciencia y con mucha ternura, para mis hermanos dispensacionalistas, lean bien el texto. No existe la guerra de Armagedón como ustedes la leen. Quité mis ojos del maestro, regresé a la Biblia y ya no estaba allí. Ya no la vi. ¿Por qué? Porque le estaba poniendo. Tenía que sacarle de allí. Mis hermanos, Cristo hace una exégesis de Dios. Él es el exegeta de Dios. Nos presenta, nos explica, nos revela, nos declara, nos muestra, nos instruye quién y cómo es Dios. Relata, expone, cuenta, da a conocer. Cristo hace una exégesis de Dios, una revelación correcta de quién es Dios. Para predicar nosotros usamos esto, ¿sabes? En cada sermón hay que usar la exegética, que dice el versículo, no, qué creo yo que dice, no, qué opino yo que dice, ni qué me gusta que diga. Entonces, para el mundo que rechaza la palabra de Dios, estas son malas noticias. Tu opinión, lo que tú crees y lo que tú piensas, no tiene ningún valor. Cuando vas a la palabra de Dios, tú preguntas, ¿qué dice? Y tendrás dos opciones, aceptarlo o rechazarlo. Arcis Sproul, él escribió un libro y el libro se titula Todos somos teólogos. ¿Sabes que aún los incrédulos son teólogos? Todos aquí son teólogos, todos absolutamente. Hay muchos que tienen una teología mala, incorrecta, torcida. ¿Por qué todos somos teólogos? Porque todos tienen una opinión de Dios. ¿Tú crees que Dios no existe? Bueno, tu teología es una teología corrupta. ¿Tú crees que hay Dios? Esa teología no te alcanza para salvarte. ¿Cuál es tu teología? ¿Vas a dejar que Cristo revele a Dios y vas a estar dispuesto a someterte a la revelación, a la exégesis que Cristo hace del Padre?
¿O seguirás aferrado a lo que has aprendido y lo que te han enseñado y no sujetarte a la palabra del Señor? Juan 10, 14, 15, otra vez. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Esto se llama teología experimental. Así como yo conozco al Padre, mis ovejas me conocen a mí. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, dice el Señor Jesucristo. Si se te hace difícil creer en Cristo, entonces Cristo le dice, entonces créame por lo que hago. Si yo hago lo que Dios hace, entonces la conclusión sería, es Dios. Juan 17, 3 y 8. Esta es la vida eterna. Escucha bien la exégesis que hace Cristo, el Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y luego continúa con una exégesis perfecta, única, correcta del Padre. Del 6 al 8, Juan 17, 6 y 8. He manifestado, ahí está la palabra, he manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Escucha bien otra vez. Ahora han conocido. A Dios nadie le dio jamás. El Hijo unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ellos entonces, ahora que yo les he explicado, ahora que yo les he mostrado, ahora que yo les he dado testimonio, ellos también han conocido que todas las cosas me han sido dadas y que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Escucha bien otra vez. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¡Wow! Escucha, escucha por favor. Si en tu rebeldía piensas, ¿quién es Dios para que yo piense en Él? Si yo estoy ocupado y tengo mis propias cosas que hacer. Esto es una muestra que tú no conoces todavía la exégesis que Cristo ha hecho de Dios. Pero aquellos que lo conocen dicen, ¿quién soy yo, Señor, para que tú pienses en mí? El Señor nos conceda ver a Dios en Cristo, así como vamos avanzando en el Evangelio de Juan, que la grandeza, la majestad crezcan de tal manera que Él crezca y nosotros menguemos o nos hagamos más pequeños. Y la idea aquí está, no, ¿va a crecer Dios? No, Dios no crece, Dios es inmutable, no cambia, pero a nuestra ah, conocimiento, a nuestra vista, como vamos avanzando en el Evangelio, su majestad va a crecer y crecer y crecer. Esa es mi oración. Como lo conocemos más en el Evangelio, su majestad se hará más visible, su gloria será más real, su persona será más clara, su obra será más firme y nosotros nos veremos tal como somos, pecadores necesitados. Pedro, primera de Pedro 1:8 nos habla y nos dice a este Señor, a Cristo, el Hijo de Dios, al que vieron los apóstoles. Ustedes ya no lo pueden ver, pero en la palabra del Señor, otra vez tenemos una imagen visible
del Dios invisible. Cuando vemos a Cristo, lo vemos a Él. Y dice Pedro, ustedes lo aman aunque no lo han visto. Y ustedes creen en Él aunque ahora no lo vean. Y ustedes ahora se alegran con gozo inefable y glorioso. Ver a Dios, ver al Hijo, ver al Padre. Todo esto es revelado en una sola persona, la majestuosa, gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Vendrás a Él arrepentido. Vendrás a Él ahora y te rendirás de una vez por todas y dirás, Señor, lo que tú digas, tú habla, tú eres Señor, yo soy tu siervo. O seguirás en tu idolatría de acercarte a Él y pedirle cosas. Señor, dame salud, dame trabajo, dame dinero, dame y quítame la enfermedad y quítame. Y en lo último, y quizás por allá de vez en cuando piensas, he pecado, necesito perdón. En ese momento apenas comenzarás a pensar bien del Señor. Él es el Hijo de Dios que se hizo carne, que estaba con Dios en el principio, que era Dios. Y del seno del Padre, de la proximidad con su Padre, vino y nos reveló el amor del Padre en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario. Vendrás ahora a Él. Vamos a orar. Padre eterno, otra vez, rogamos, Señor, ten compasión de nosotros, de nuestras mentes débiles, de nuestros corazones dudosos. Enséñanos, Señor, a temer. Enséñanos, Señor, nuestra necesidad urgente de mantenernos con los ojos puestos en Cristo. Él es la consumación de los tiempos. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el que nos ha mostrado la verdad y el camino. Él es el que nos ha ofrecido vida eterna. Por favor, Padre, también ayúdanos a temer el juicio y mantenernos conscientes de que sin la santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos a entenderlo y a buscarlo y a entregarnos completamente, sin reservas. Padre, por favor, sostén a tu pueblo, guíalo, Señor, y trae de tus enemigos, tráelos, Señor, al redil. Aquellos que han de ser salvos, únelos, Señor, a tu iglesia, y que podamos juntos disfrutar de estas verdades eternas. Te rogamos, pues, todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.